Hay algo que nadie te explicó sobre la transformación, que iba a dejar rastros que el mundo iba a llamar con nombres que no se sienten bien: frialdad, distancia, soberbia, que algunas personas que antes estaban cerca iban a empezar a alejarse sin que tú hicieras nada, que ibas a sentirte más sola justo cuando más entera estabas, y que ibas a mirarte un día y pensar: no sé lo que me pasó, pero algo cambió para siempre. Si eso resuena en ti ahora mismo, quédate, porque lo que describes no es una pérdida. Es la bruja que Jung documentó durante décadas despertando en ti. Y la razón por la que no la reconoces es exactamente la que él predijo. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Piensa en una persona. No digas su nombre. Alguien cuyo silencio antes te destrozaba. Alguien cuya opinión podía arruinarte el día entero. Alguien que tenía un acceso a tu mundo interior que tú misma no entendías del todo. ¿Sigue teniendo ese poder? Quédate con esa respuesta. Vamos a volver a ella. Carl Jung estudió durante décadas los patrones de transformación en las mujeres y encontró algo que la psicología moderna todavía tiene dificultades para explicar con claridad. Las mujeres que más sienten, las que más dan, las que el mundo usa con más frecuencia, son también las que tienen acceso a una transformación que la mayoría de las personas nunca va a experimentar. No porque sean especiales en el sentido en que el mundo usa esa palabra, sino porque descendieron lo suficientemente profundo en sí mismas para activarla. Jung llamó a esta transformación individuación, el proceso a través del cual una persona deja de ser lo que el mundo esperaba que fuera y comienza a convertirse en quien realmente es. Y cuando este proceso alcanza su etapa más profunda en la mujer, Jung notó algo que lo fascinó. En todas las culturas, en todas las mitologías, en todas las tradiciones espirituales de la humanidad sin excepción, aparece el mismo arquetipo. A veces la llaman la mujer sabia, a veces la vidente, a veces la sanadora, y en muchas tradiciones la llamaron la bruja. No la del cuento, no la de la escoba y el caldero, la arquetípica. La mujer que bajó a la oscuridad más profunda que había conocido, sobrevivió y regresó con algo que no puede comprarse, ni enseñarse, ni imitarse: visión. Pero antes de hablar de las 4 señales que Jung identificó, necesito contarte una historia. Porque Jung no trabajaba solo con conceptos, trabajaba con mitos. Y para entender lo que te ocurrió, hay un mito que lo explica con una precisión que ningún manual de psicología ha logrado superar. El mito de Circe. Circe era hija del dios del sol y de una oceánide. Tenía un poder extraordinario. Podía transformar a los hombres en animales con solo mirarlos. Y durante siglos, la historia oficial la presentó como una villana, una bruja peligrosa, una mujer a la que había que temer. Pero hay algo que esa versión no cuenta. Antes de ser la mujer que transformaba a otros, Circe fue traicionada, profundamente, por su primer amor, un mortal al que ella amó con una generosidad que él no supo sostener. Fue humillada delante de los dioses. Fue exiliada a una isla sola. Y en esa soledad, en ese dolor que parecía no tener fondo, algo en Circe cambió. No se endureció, no se cerró, no se convirtió en la versión amarga de quien había sido. Algo más profundo ocurrió. Aprendió a escuchar. Aprendió a leer lo que los demás no podían ver. Aprendió que su poder no venía de complacer al mundo, sino de conocerse a sí misma con una honestidad que el mundo pocas veces tolera. La Circe que transformaba a los hombres en animales no era cruel. Era clara. Veía exactamente lo que cada uno era más allá de lo que pretendía ser. Y lo reflejaba. Jung habría dicho que Circe completó su individuación en esa isla. Que el exilio que parecía castigo fue en realidad el espacio que su psique necesitaba para dejar de ser lo que el mundo esperaba y comenzar a ser quien realmente era. Y la pregunta que él habría hecho no es ¿qué le pasó a Circe en esa isla? Es esta: ¿en qué isla has estado tú?
porque todas las mujeres que completan esta transformación tienen su isla. Un periodo de soledad, de pérdida, de descenso. No porque el sufrimiento sea noble, sino porque hay formas de claridad que solo aparecen cuando las ilusiones se han roto lo suficiente como para que la luz pase a través de ellas. Cuéntame en los comentarios en una sola palabra cómo llamarías a tu isla. El período en que descendiste. No tienes que explicarlo, solo nómbralo. Lo que escribas le va a decir a alguien que también está en su isla que hay salida. Ahora sí. Las 4 señales que Jung identificó en las mujeres que ya completaron la transformación. No para que entiendas lo que ocurrió, sino para que dejes de interpretar tu fuerza como un defecto. Primera señal. El mundo empezó a llamarte con nombres que no se sienten verdaderos. Fría, distante, difícil, cambiada. Y lo que te desconcierta no es que lo digan. Es que lo dicen exactamente cuando más entera te sientes, cuando menos necesitas que alguien valide tus decisiones para saber que son tuyas, cuando dejaste de reducirte para que otros cupieran más cómodos en tu presencia. Jung llamó a esto el desarrollo de la autoridad interna, y escribió que es una de las señales más claras de que la individuación está completándose. Antes de la transformación, la mujer empática operaba con una arquitectura muy específica. Sus decisiones pasaban primero por un filtro invisible. ¿Esto va a molestar a alguien? ¿Esto va a hacer que se vayan? ¿Esto va a romper algo que no puedo permitirme romper? Y solo si el resultado del filtro era seguro, la decisión se ejecutaba. Ese filtro consumía una cantidad de energía que ella nunca midió porque nunca supo que existía. Era el agua en la que nadaba, la realidad que tomaba por dada. Cuando la transformación ocurre, el filtro desaparece. No porque ya no le importa nada, no porque se volvió egoísta, sino porque algo en lo más profundo de su psique reconoció una verdad que antes no podía sostener. Sus decisiones no necesitan aprobación para ser reales, y eso produce una reacción en el entorno que nadie te avisa. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, las personas que antes tenían acceso a ella, a través de esa necesidad, sienten que algo se cerró. Sienten que el espacio donde antes podían influir, moldear, redirigir, ya no existe. Y esa sensación en ellos la traducen con las palabras que tienen disponibles. Frialdad, soberbia. Que ya no eres la misma. Tienen razón en lo último. Ya no eres la misma. Pero lo que cambió no fue tu capacidad de sentir. Lo que cambió fue que tu valor dejó de vivir afuera. Dejó de depender de que alguien lo confirme para existir. Se instaló adentro, en un lugar donde nadie puede entrarlo ni sacarlo sin tu permiso. Las tradiciones antiguas llamaban a esto poder personal, a ese lugar interior donde reside el conocimiento de quién eres independientemente de lo que el mundo diga sobre ti. Las mujeres de tu comunidad lo describen con una frase que se repite en los comentarios. Dicen, ya soy, no en futuro, no como aspiración, como declaración de presente. Eso es la autoridad interna de Jung. Eso es tu primera señal. Segunda señal. La soledad que nadie te avisó que vendría. Esta es la señal que más duele y la que menos se habla en los canales de psicología y espiritualidad. Porque todos hablan del poder de la transformación, de la claridad, de los límites, de la libertad. Pero casi nadie habla de que en el camino, el círculo se hace más pequeño. Y hay un momento en que miras alrededor y hay menos personas. No porque hayas hecho nada dramático, no porque hayas tenido peleas o rupturas. Simplemente porque el espacio energético que ocupabas antes ya no existe de la misma forma. Y las personas que vivían en ese espacio, el de la mujer que absorbía todo, quedaba sin filtro, que nunca decía que no. Se fueron sin hacer ruido porque lo que buscaban ya no está disponible. Jung escribió algo sobre esto que me parece uno de los textos más honestos que produjo sobre la transformación femenina. Escribió que la soledad de la individuación no es señal de que algo está mal, es señal de que algo se ordenó.
La psique que se ordena por dentro genera un espacio nuevo. Y ese espacio al principio parece vacío, pero no lo está. Está esperando al tipo de conexión que solo es posible entre personas que se han ordenado a sí mismas. Piénsalo en términos de energía. Toda tu vida, cierto tipo de personas gravitaron hacia ti. Personas que necesitaban ser rescatadas. Personas que tomaban más de lo que daban. Personas que buscaban en ti el espejo que les dijera que eran buenos, válidos, suficientes. Y tú lo dabas. No porque fueras ingenua, sino porque tu sistema de radar todavía no distinguía entre dar desde la abundancia y dar desde el miedo. Cuando ese radar se calibra, esas personas no encuentran lo que buscaban y se van. Al principio eso duele. Duele aunque esas relaciones te agotaran. Duele aunque supieras en algún lugar que no eran recíprocas. Duele porque el ser humano está diseñado para la conexión y cualquier pérdida, aunque sea de algo que no te nutría, se registra como pérdida. Pero hay algo que el universo hace en ese espacio que parece vacío. Empieza a atraer otro tipo de presencias. Personas que no necesitan que te reduzcas para sentirse cómodas. Personas que tienen su propio suelo bajo los pies y no necesitan pararse en el tuyo. Personas que pueden recibir tu claridad sin interpretarla como ataque. Eso no siempre llega rápido. A veces tarda. A veces el periodo de soledad es largo. Pero la soledad de la bruja no es el mismo vacío de antes. Es diferente. Hay una quietud en ella que el ruido de las relaciones que te agotaban nunca permitió que existiera. Una mujer de vuestra comunidad lo escribió en los comentarios con una sencillez que me dejó pensando durante días. Dijo: vivo sola con mis animales y me siento acompañada en todo momento por mí misma. Eso es la individuación completada, no el aislamiento, la compañía de una misma. Tercera señal. Tu cuerpo supo antes que tu mente. Esta señal conecta algo que Jung veía con claridad y que la ciencia moderna está tardando décadas en confirmar. Jung no separaba la psique del cuerpo. Escribió que cuando la psique no puede procesar lo que necesita procesar, cuando hay algo que sabe pero que la mente consciente no está lista para mirar, el cuerpo toma el mensaje y lo convierte en síntoma. Las mujeres de este canal lo describen con una consistencia que no puede ser coincidencia. Fibromialgia que apareció exactamente en el periodo de mayor agotamiento emocional. Dolores que no tenían explicación médica clara. Un cansancio que no se iba con descanso. Una tensión crónica que vivía en el cuello, en los hombros, en el pecho. No es que el cuerpo fallara, es que el cuerpo habló. El cuerpo de la mujer empática, que no tiene membrana entre su mundo interior y el dolor del mundo exterior, lleva una carga para la que no fue diseñado. La neurociencia lo llama fatiga por compasión. El sistema nervioso sometido a una absorción emocional constante entra en modo de alerta permanente. El estrés se vuelve crónico. Y eventualmente, el sistema encuentra una forma de decir: hasta aquí. No como castigo, como señal de navegación. El agotamiento que sentiste no era debilidad. Era tu cuerpo diciéndote con el único idioma que te quedaba disponible que estabas dando desde un lugar que no era tuyo dar. Que el límite no era egoísmo. Era la instrucción más importante que tu sistema podía enviarte. Y hay algo que ocurre cuando empiezas a escuchar esa señal. El cuerpo cambia, no de golpe, no dramáticamente, pero algo que llevaba años tenso empieza a soltar. Hay mujeres que describen que sus dolores crónicos disminuyeron cuando empezaron a decir que no. Que su energía regresó cuando dejaron de absorber el dolor ajeno como propio. Que su cuerpo se siente más liviano desde que dejaron de cargar lo que no les pertenecía cargar. El cuerpo es el primer territorio de la bruja. Antes de que la mente entienda lo que está ocurriendo, el cuerpo ya lo sabe, ya lo registró, ya está respondiendo. Escuchar al cuerpo no es debilidad espiritual, es la práctica más avanzada de la individuación.
¿Recuerdas cuando tu cuerpo habló por primera vez de una forma que no pudiste ignorar? Ese momento también fue una señal. El universo usando el único canal que todavía tenías abierto para decirte que era hora de cambiar de dirección. Cuarta señal. Tu intuición se convirtió en tu brújula principal. Y el mundo no sabe qué hacer con eso. Hay una frase que Jung escribió y que tu comunidad repite constantemente en sus comentarios aunque no sepa que viene de él. El inconsciente nunca miente. Las palabras pueden mentir. Las promesas pueden mentir. Las intenciones declaradas pueden mentir. Pero los patrones de comportamiento repetidos en el tiempo, lo que alguien hace cuando nadie está mirando, lo que su energía comunica antes de que abra la boca, eso rara vez lo hace. Antes de la transformación, la mujer empática confiaba en lo que la gente decía. Escuchaba las intenciones, creía las promesas, interpretaba el comportamiento a través de la lente de la esperanza, eligiendo la lectura que más le convenía creer. Después de la transformación, algo en ella empieza a leer en otro idioma. Lee patrones. Lee lo que se repite aunque las palabras cambien. Lee la diferencia entre quien alguien dice que es y quién es realmente por lo que hace de forma consistente. Lee la energía de un espacio antes de que nadie diga nada. Y esto, en el mundo ordinario, produce una reacción muy específica. La gente que te conocía de antes se incomoda. Sienten que los ves, que no pueden mostrarte solo la versión de sí mismos que quieren mostrar, que algo en ti va directo a lo que hay detrás de la presentación. Y eso a algunas personas las acerca a ti con una confianza y una gratitud que no esperabas. Y a otras las aleja con una rapidez que tampoco esperabas. Jung lo explicó así. La mujer que activa su intuición como brújula se convierte en un espejo. Y los espejos son incómodos para quien no quiere ver su propio reflejo. Eso no es un poder que uses para juzgar. No es superioridad, es simplemente claridad. La diferencia entre el cinismo, que asume lo peor antes de mirar, y la claridad, que simplemente ve lo que hay sin distorsión, sin wishful thinking, sin la esperanza selectiva que antes te hacía ignorar las señales que estaban ahí todo el tiempo. Las mujeres de este canal lo describen con una consistencia hermosa. Dicen, ahora mi intuición es mi guía. Dicen, ya no ignoro lo que siento cuando entro en un espacio. Dicen, aprendo a leer lo que no se dice. Eso es el inconsciente de Jung, activado como brújula. Eso es la cuarta señal. Ahora viene lo más importante, y es la pregunta que más aparece en los comentarios de este canal. No quiero volverme fría. No quiero perder mi capacidad de amar. No quiero que la transformación me cierre el corazón. Jung lo vio también. Lo llamó el peligro de la inflación de sombra. Ocurre cuando la fuerza recién descubierta se convierte en una nueva identidad rígida. Cuando la claridad se convierte en arrogancia. Cuando los límites se convierten en muros. Cuando la selectividad se convierte en aislamiento. Cuando la bruja que debería ser sabia se convierte en amarga. Y escribió que cuando eso ocurre, la transformación se detuvo a la mitad. El corazón se cerró en lugar de evolucionar. La señal de que esto está ocurriendo no es la fuerza. La fuerza es sana. La señal es cuando la fuerza necesita demostrar algo. Cuando los límites se imponen con agresión en lugar de con calma. Cuando la selectividad viene del desprecio en lugar de del discernimiento. Cuando la soledad se siente como superioridad en lugar de como paz. Si reconoces algo de eso en ti, no es una señal de que fallaste. Es una señal de que la transformación todavía está en proceso, de que hay una capa más de integración esperando. La bruja completa, la que Jung documentó en su forma más desarrollada, no ama menos. Ama de una forma completamente diferente. Elige con quién abre su corazón. No lo abre automáticamente a todos como hacía antes, pero a quienes elige, los elige completamente, sin la ansiedad de fondo que antes acompañaba cada acto de apertura, sin el miedo silencioso de que si no das más rápido, mejor, vas a perder el lugar que ocupas. Ese amor antiguo,
el que venía mezclado con miedo, agotaba. Porque nunca era suficiente. Porque el miedo siempre pedía más. El amor que viene después de la transformación es diferente. Es más liviano, aunque sea más profundo. Porque viene de la libertad, no de la necesidad. Y la paradoja más hermosa que Jung descubrió sobre la bruja es esta. La mujer que ya no tiene miedo de que alguien se vaya, es la que genera en los demás el deseo más genuino de quedarse. No porque lo busque, no porque lo manipule, sino porque hay algo en la presencia de alguien que está completa sin ti que hace que quieras estar cerca de ella. Amor sin desesperación, apertura sin autotraición, calidez sin ansiedad. Eso es lo que la bruja tiene que el cuento nunca contó. Antes de cerrar este video, quiero darte algo concreto para trabajar después. 3 preguntas. No las respondas rápido. Siéntate con cada una. La primera. ¿En qué momento de tu vida el mundo empezó a llamarte difícil, fría o cambiada exactamente cuando más entera te sentías? Ese momento no fue el problema. Fue el comienzo de tu señal. La segunda. ¿Hay alguna relación que se alejó desde que empezaste a cambiar, que en el fondo sabías que se alimentaba de una versión de ti que ya no existe? No para juzgarla, solo para nombrarlo. La tercera. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás con personas que no necesitan que te reduzcas comparado con cómo se sentía con personas que sí lo necesitaban? Esa diferencia física es tu brújula más honesta. Vuelve a la persona que tenías en mente al principio, la que ya no tiene ese poder. Ahora ya puedes nombrarlo. No te volviste insensible. No perdiste tu capacidad de sentir. El universo no te rompió. Te ordenó. Movió de lugar algo que necesitaba moverse para que pudieras ser quien realmente eres. Eso no es pérdida. Es la llegada. La bruja que Jung documentó no se construye en un momento de revelación. Se construye en cada decisión pequeña, en la que te elegiste a ti misma, aunque te temblara la voz. En cada límite que pusiste, aunque sintieras culpa. En cada vez que la voz interna dijo que no era suficiente y decidiste no obedecerla. En cada isla que sobreviviste. Eres la bruja. Ya. Ahora. Aunque el mundo todavía no sepa cómo nombrarte. Y si hoy quieres declararlo, si quieres que este momento sea el momento en que te reconoces, escribe en los comentarios. Reclamo mi transformación. Ya soy la bruja. Hecho está. No como ritual vacío, como declaración de lo que ya ocurrió. Como el reconocimiento de un proceso que lleva tiempo construyéndose dentro de ti y que hoy, en este momento, tiene nombre. Nos vemos en el siguiente video.